Buenas tardes, profesora. En esta ocasión nos ha tocado analizar sobre dos fragmentos del documental La Espera, Historia del Baguazo. Los integrantes del grupo son Javier de la Cruz y el que les habla, Estefano Canales. La historia lleva tiempo atrás, en el año 2006, cuando el Perú tenía pensando hacer un tratado de libre comercio en el exterior, pero un candidato llamado Alan García se opuso a vender al Perú a manos extranjeras. Ellos dicen que cuando venga el capital internacional, el Perú se va a desarrollar. Y yo les respondo, no es cierto. Hace 16 años se viene ensayando esa receta y no funciona. Sin embargo, para el año 2007, Alan firma el libre tratado de comercio, lo cual ocasionaría que parte de la Amazonía fuera ocupada por empresas, pero todo se ocasionó por un simple deseo, el cual fue hacer una compañía transnacional que se establezca en una zona protegida legalmente. Lo que ocasionó el 5 de junio del 2009 la gran batalla entre nativos y policías. Ahora pasaremos a ver videos sobre las personas que entrevistamos para ver si es que tienen un conocimiento de lo que pasó esa fecha. ¿Sabes lo que sucedió el 5 de junio del 2009? ¿Puedes explicar? O sea, sí, tienes que explicar algo por eso. El 5 de junio del 2009. No voy a salir en internet, ¿no? Porque si no, ahí sí me cuelgan, ¿ah? No. ¿Sabes lo que sucedió el 5 de junio del 2009? Estoy perdida. No sé. Quiero hacerle una pregunta nomás una pregunta porque necesito hacer un trabajo en la universidad. ¿Sabes lo que sucedió el 5 de junio del 2009? ¿No sabes? Ok, gracias. ¿Sabes lo que sucedió el 5 de junio del 2009? No. Le podría hacer una pregunta, es para un trabajo de la universidad. ¿Sabes lo que sucedió el 5 de junio del 2009? Ok, gracias. Oiga, señor, ¿podría hacerle una pregunta? Es para un trabajo de la universidad. ¿Sabe lo que sucedió el 5 de junio del 2009? No, gracias. Ya. Hola, ¿qué tal? ¿Sabes? ¿Cómo se llama? Fernando. ¿Sabes lo que sucedió el 5 de junio del 2009? Bueno, por lo que sé, hubo un enfrentamiento entre nativos y la policía en la selva central, en la cual hubo muchos heridos y también muertes, los cuales fueron afectados los nativos como los policías. Gracias. Una pregunta. ¿Usted recuerda qué pasó el 5 de junio de 2009? La verdad no recuerdo. Ya, muchas gracias por su tiempo. Nosotros elegimos el caso sobre la renuncia de la ex ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Bildoso, y sobre los nativos que le reclamaban a Alan, y él solo le respondió con un artículo publicado en el diario El Comercio llamado El síndrome del perro hortelano. El primer fragmento que vamos a analizar es sobre la renuncia de la ex ministra, en el cual participa la ex ministra Carmen Bildoso. Ella presenta un interés sobre los nativos. Ella sabe que estaba haciendo mal el gobierno, porque es parte de su hábitat, de su aldea,
de su ciudad, por la cual decide renunciar y no ser parte de ello. Toma una postura en defensa de ellos, de los nativos, que estaban vendiendo sus tierras, ya que para el gobierno los nativos no eran considerados nada, su opinión no importaba. A continuación veremos un breve fragmento del video sobre la renuncia de la ex ministra para luego analizarlo. No había ningún elemento de autocrítica, ningún elemento de lo que en términos católicos se podría decir dolor de corazón o propósito de enmienda, y al no estar de acuerdo con los términos con los que se vienen enfrentando las demandas de la población amazónica, no me queda sino hacerle llegar mi renuncia irrevocable. Un manejo de un conflicto en el cual había primado la soberbia. Soberbia, o sea, los nativos no son quién para decir por dónde debe marchar el país o la selva. Nosotros hemos elegido sobre el concepto de reconocimiento del otro. Este concepto, según la RAE, significa distinción de una persona o cosa entre las demás por sus rasgos o características. Pero en términos éticos, reconocer al otro es afirmar su identidad y su significatividad para los demás. Asimismo, dentro de este reconocimiento del otro destaca el nivel de derecho, el cual afecta el autorrespeto, que significa no considerarlos moralmente igual a los demás miembros de la sociedad. Aplicamos este concepto a la renuncia de Carmen Vildoso porque la ministra sabía que el gobierno estaba haciendo mal. Al ver que los nativos, por muchos reclamos que mandaban al gobierno, ellos no les hacían caso, porque para ellos los nativos no eran iguales que los demás miembros de la sociedad. Solo era un grupo de indígenas creyendo en abstractas adoraciones, como dijo Alan García. Por eso, la ex ministra se puso en lugar de los nativos, sabiendo que a nadie le gustaría que le quiten sus partes de sus tierras donde han nacido. Reconoció al otro sabiendo que a los nativos se les debe considerar iguales a ellos porque tienen los mismos derechos que toda la sociedad, y por eso renunció a su cargo tal como lo dijo en su carta, y al no estar de acuerdo con los términos con los que se viene enfrentando de las demandas de la población amazónica, no me queda sin hacerles llegar mi renuncia irrevocable. El segundo fragmento que vamos a analizar es sobre los nativos que la reclamaban a Alan García, y él solo respondió con un artículo publicado en el diario El Comercio llamado El síndrome del perro del hortelano, en el cual participan Alan García y los nativos. Por un lado, Alan García presenta un interés de crear empresas transnacionales en la Amazonía, para así acabar con los pobladores que no tienen ningún trabajo estable, tal como lo redacta en su artículo El síndrome del perro del hortelano. Sin embargo, esto ocasionaría dañar gran parte de nuestra selva amazónica. Por otro lado, están los nativos que muestran un intento de ser atendidos, de hacer que se les haga caso a lo que dicen y hacer que Alan García cumpla con lo que dijo. Poner al Perú en manos extranjeras, poniendo empresas transnacionales ocupando cierto lugar en las Amazonas. Ahora veremos un breve fragmento del video sobre el caso de Alan García hacia los nativos para luego analizarlo. Es lamentable que después de 186 años de la creación de la República del Perú, cada vez con este tipo de actos el gobierno escucha. Realmente es una vergüenza vivir en nuestro país llamado Perú. De pronto, parecía que el tratado comercial más importante para el Perú estaba en peligro por culpa de los nativos, y la única respuesta oficial que obtuvieron por sus reclamos fue un artículo del presidente Alan García, publicado en el diario El Comercio, titulado El síndrome del perro del hortelano. Nosotros elegimos el concepto de una falta de responsabilidad moral. Este concepto es sobre todo la responsabilidad que se relaciona con las acciones y su valor moral, sea entonces al daño causado a un individuo, a un grupo o a la sociedad entera, por las de otro individuo. Sin embargo, para tener responsabilidad moral, este tiene que comportarse como persona, actuar sabiendo lo que está haciendo y tener cierto grado de disposición voluntaria sobre el curso de acción que se elige. La aplicación de este concepto al caso de Alan García con los nativos, que les hizo caso omiso a ellos, porque los de la Amazonía habían confiado que gracias a él las empresas transnacionales no iban a invadir gran parte del Amazonas.
Sin embargo, no hubo una responsabilidad por parte de Alan García. Cuando decidió firmar el Tratado de Libre Comercio, los engañó totalmente y a los nativos no les hacía caso, porque no era nada para ellos. Asimismo, los nativos le reclamaban que pare con esto, que cumpla lo que en un principio dijo, que sea responsable de sus actos, porque hacer empresas en la selva amazónica era dañar parte del pulmón del Perú. Pero lo único que tuvieron fue un artículo de Alan García llamado El perro del hortelano, que decía: si tenemos empresas en la zona de la costa y sierra, ¿por qué no hacerlas en la selva, que ocupa millones de hectáreas en el Perú? En conclusión, podemos concluir del video de la historia del baguazo que para el gobierno un grupo que califica de baja raza o de un nivel socioeconómico bajo, como los de la selva, pueden ser ignorados en sus opiniones, así como no reconocerlos ni tomarlos por igual, como los demás de la sociedad. Las medidas para las soluciones sería que el gobierno tome conciencia de que construir empresas en la selva sería como dañar el pulmón del Perú. Por ende, las medidas lo debería tomar el ministro de Defensa, dando a conocer lo que los de la selva, dando a conocer que los de la selva tienen derecho y opiniones por lo que se les debería tratar igual, y por más que el gobierno no esté de acuerdo, no deberían tratar de excluirlos.